y también vamos a estar hablando en este momento con el representante Carlos Acosta, quien nos estará contando sobre un proyecto de ley que es el 320 del 2020, que se está tramitando en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿cree usted que el Estado le debería enseñar a los padres cómo educar a sus hijos? Ya que este proyecto de ley pues tiene como objeto restringir o prohibir las sanciones o los castigos físicos hacia los menores y a los adolescentes, así que pues es un gusto darle la bienvenida al doctor representante, el doctor Carlos Eduardo Costa de Colombia Justa Libres. Representante, no te escuchamos. Ya, es el tema de la virtualidad. Un saludo muy especial, Jennifer, y a toda la audiencia del Nodo. Es un gusto acompañarlos esta tarde ya para hablar sobre este tema. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, pues a ilustrarnos, explicarnos pues en qué consiste este proyecto de ley, pues que ha generado tanta expectativa, no solamente para los padres, sino para muchas instituciones y pues para las personas que no conocen pues al representante Carlos Acosta, quiero recordarles que pues es de Bogotá, es médico cirujano de la Universidad Juan N. Corpas, político colombiano, con diplomado en auditoría y gerencia de salud de la Universidad del Valle. Además, pues aparte de su práctica profesional en el área de la salud, ha sido promotor de múltiples causas sociales, ha participado como voluntario y coordinador de varias misiones médicas y ayuda humanitaria en el país y en el exterior, promoviendo además activamente el desarrollo de programas de desarrollo con comunidades vulnerables. Además, fue miembro del Club Rotario de Bogotá, en Usaquén y de la Policía Cívica, y pues se ha destacado en el servicio social en Cajicá, en Cundinamarca. Además, fue nombrado como secretario de Salud Municipal en 1997, posición que lo ayudó a reflejar y a reflexionar sobre toda la importancia de las políticas públicas, el desarrollo social comunitario. Y pues en el 2001 reemplazó en el Congreso de la República a la representante Nelly Moreno, asumiendo la curul del movimiento Frente de Esperanza. Así que pues actualmente es representante de Colombia Justa Libres, actúa activamente junto a muchas personas y frente a muchas organizaciones en Colombia, en los plantones, defendiendo el derecho a la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a creencias, convicciones, etcétera. Así que un gusto poder contar el día de hoy con usted, doctor Acosta, y pues quiero preguntarle en primer lugar, ¿cuál es el origen del tema de castigar a los hijos y cómo debería hacerse en Colombia y en qué consiste esta ley? Gracias, Jennifer. Yo siempre me defino más bien como un servidor, un defensor de la vida, de las libertades individuales, del libre mercado, de la propiedad privada, de la senda que puede generar desarrollo y prosperidad en nuestro país. Este proyecto nos lo presentaron inicialmente como una gran estrategia nacional para prevenir la violencia contra los niños. Sin embargo, cuando nosotros nos metimos al tema a mirarlo, encontramos, digamos, tres objeciones fundamentales. La primera es que es un proyecto innecesario. No solamente trae una clara duplicidad normativa, pues el maltrato infantil y la violencia contra los niños ya está prohibida, no solo en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, sino incluso en el Código de Infancia y Adolescencia y más recientemente en la Ley 1959, que es la ley contra la violencia intrafamiliar, que le dio además 12 meses al gobierno para realizar este tipo de campañas. Es decir, es un proyecto que es innecesario, pero además es inconveniente. Encontramos lo que nosotros hemos denominado el riesgo hermenéutico, es decir, que hay una preocupación por la vaguedad de los conceptos, esa interpretación ambigua y confusa de conceptos como disciplina, corrección, instrucción, donde los quieren poner como si fueran igual a violentar, a castigar, a maltratar a los niños como si fuera una conducta delictiva el mismo acto de corrección y que además es inconveniente porque nos va a presentar muchísimas dificultades a los operadores judiciales. Imagínense ahora un juez de la República o incluso un policía definiendo si el acto de corrección fue o no maltrato o fue o no una afectación contra la dignidad del niño, etcétera. Y finalmente nos lleva a que se nos quiera casi que imponer un modelo de crianza estatal, lo cual desconoce no solamente las libertades individuales y la potestad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones, sino especialmente la diversidad cultural, étnica, social y religiosa del país. Esto es una afectación manifiesta
a la autonomía familiar y, por supuesto, como le dije, a las libertades individuales. Pero además, como si fuera poco, encontramos que este proyecto presenta unos graves vicios de trámite, lo que lo hace inconstitucional. Este proyecto no lo vienen tramitando como una ley orgánica, que es un asunto bien interesante, porque si se trata de derechos fundamentales, y en este caso no solamente están afectando un derecho fundamental que es la patria potestad de los padres sobre los hijos, sino además están creando un nuevo derecho que es el derecho al buen trato, pues tendría que ser a través de una ley estatutaria, lo cual requiere 8 debates y requiere una serie de condiciones para que se pueda dar. O si no, se debería haber tramitado como un proyecto de familia a través de la Comisión Séptima. Es decir, estamos ante unos serios vicios de trámites y nos llevan a pensar que estamos frente a un caballo de Troya ideológico, donde lo que se quiere es violentar la autoridad que tienen los padres para poder educar a sus hijos y prácticamente imponernos un modelo de crianza estatal. Representante, ¿cómo surgió este proyecto de ley 320 y qué pues voceros o qué representantes la apoyan y cuáles no? Bueno, este es bien interesante porque para mí, mirando como todo lo que está pasando en el contexto, este proyecto no es sino parte de esta agenda ideológica que nos quieren imponer. Este mismo proyecto se ha presentado en otras latitudes y igualito nos lo están trayendo al país. Es decir, esto es parte de una agenda que nos quieren imponer y que quiere limitar precisamente esa autonomía que tienen los padres para educar a sus hijos. Lo que nos llama la atención es que no solamente es presentado por el Partido Liberal, por algunos representantes, sino además es respaldado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el gobierno y por unas ONGs muy particulares, y ahí es donde a mí me nace o donde yo veo que hay un conflicto ético, por lo menos, y que vale la pena de una vez ponerlo sobre el tapete. Resulta que hay algunas organizaciones que reciben recursos del exterior para hacer convenios o contratos con organizaciones del Estado para fortalecer capacidades, pero luego también reciben recursos de otras organizaciones para hacer lo que se llama incidencia política y en este caso hacer aprobar leyes y tienen un lobby muy fuerte en el Congreso. Ya lo vimos que incluso sacan a los congresistas en paredones de la infancia, en letreros allí en la Plaza de Bolívar, etcétera, y se siguen presentando como unos actores no interesados, como una tercera parte independiente, cuando precisamente ese lobby que recibe unos recursos para incidencia política, después lo traducen en una serie de normas de las cuales ellos se benefician con convenios o contratos para ser ejecutores. Eso a mí me parece muy peligroso y creo que estamos en el momento de empezar a, digamos, a poner la lupa y la luz a estas organizaciones y estos negocios que se quieren hacer a través de normas que se tramitan en el Congreso de la República. Representante, pero puntualmente, ¿qué bancadas están avalando pues esta criminalización de la educación de los padres hacia sus hijos? Porque lo que usted nos menciona pues es evidente, es decir, hay muchos mercantilistas, hay muchas personas que por medio del tema legislativo y de promover ciertos proyectos de ley, pues cumplen no solamente agendas, como usted menciona, internacionales de organizaciones y de empresas que les interesa que se aprueben, sino además por cuanto pues generan estos problemas éticos y criminalizan a los padres en el derecho de su corrección que tienen y educar a sus hijos. Jennifer, aquí es claro que estamos frente a una gran batalla cultural. Tenemos de un lado esta dialéctica progresista, materialista, y de otro lado, pues las fuentes de pensamiento que defendemos las libertades individuales, el libre mercado, que defendemos otras tesis, y hay una fuerte batalla cultural. El peligro en sí es en los que están en el medio, que es lo que Agustín Laje muy acertadamente ha denominado los ignorantes funcionales. Entonces, cuando se presentan este tipo de proyectos que son como la manzana envenenada del cuento, lógicamente es muy bonito por fuera un proyecto de protección para la niñez, de lucha contra la violencia de los niños, pero por dentro trae el veneno de limitar la autoridad de los padres y de alguna manera romper digamos, esos niveles de poder dentro de la familia.
al igualar a los padres con los hijos. Entonces vemos que ahí se está configurando toda la batalla, es decir, cuando estas personas votan, como pasó en el Congreso, finalmente lo que piensan es, venga, ¿qué dirá la gente si yo voto con un proyecto que supuestamente viene para prevenir la violencia infantil, pero no van más allá? Entonces, en esta batalla hemos estado, por supuesto, Colombia Justa Libres, algunos congresistas del Centro Democrático, del Partido Conservador, y digamos que ha sido una batalla muy fuerte precisamente por eso, porque la gente tiene temor a votar contra una iniciativa que nos vienen presentando como un proyecto de protección a las niñas cuando realmente no lo es. Representante, y pues en ese aspecto, ¿qué otros problemas tiene este proyecto que será discutido en plenaria del Senado, pues aparte de los vicios que usted menciona? Bueno, no, este proyecto trae un tema muy complicado para nosotros que no solamente es, digamos, que romper esas dinámicas dentro de la familia al de construir prácticamente la autoridad de los padres para educar a sus hijos, sino que se nos quiere imponer a través de unos centros de crianza, de unas estrategias, unos modelos de crianza estatal, es decir, que se está rompiendo totalmente el derecho que tienen las familias a educar a los niños según sus convicciones y además se están generando unos espacios para que estas organizaciones vengan y nos digan cómo es que tenemos que hacer la crianza de nuestros hijos. Esto tiene un problema gravísimo y es que también se le quita la responsabilidad a los padres sobre los hijos. Y ahorita nosotros necesitamos es familias que formen a sus hijos, padres que estén pendientes de sus hijos, que sean responsables de la educación de sus hijos y no simplemente personas que quieran ir a entregarlos a que se los críen en un colegio, en un jardín infantil y no tengan la menor responsabilidad, porque eso es lo que está deconstruyendo totalmente el tejido social colombiano. Necesitamos familias fuertes y padres responsables que asuman ese rol y que puedan generar ciudadanos que construyan una mejor sociedad hacia el futuro. Representante, ¿cómo es eso de que el gobierno nacional va a expedir una política pública para enseñarle a los padres a educar a sus hijos? Está muy relacionado con lo que usted menciona de unos centros en donde los padres le confieren la potestad al Estado para que críe a sus hijos, ¿o es algo distinto? Pues digamos que aquí nos lo han presentado es como una estrategia pedagógica. Digamos que las dos grandes argumentos que nos traen es la generación de una estrategia pedagógica para que sea la crianza con amor o la crianza positiva, donde el padre a través de argumentos y sin usar frases fuertes ni generar ningún tipo digamos, de modelos o de actitudes que puedan generar estrés o problemas con los niños. Entonces, nos quieren es enseñar cómo se hace este proceso. Y yo digo, bueno, bienvenido, bienvenido que tengamos escuelas de padres que le den herramientas a los padres para saber cómo manejar esas crisis en el hogar. Pero lo que es muy complicado es que esto se quiera hacer a través de un único modelo que desconoce absolutamente lo que les decía anteriormente, desconoce la diversidad cultural, religiosa, étnica y la responsabilidad que tienen los padres de criar a sus hijos. Es decir, necesitamos que los padres puedan tener la capacidad de disciplinar a los hijos y la disciplina incluye límites, incluye poner también sanciones e incluye también poner estímulos. Entonces, digamos que esta es una teoría que suena muy linda, pero yo los quiero ver en la experiencia real cuando estén enfrentados a un adolescente de 15, 16 años y simplemente porque se le prohíbe el celular o no se le deja salir, entonces estamos, digamos, afectando su dignidad o sus capacidades y entonces ahí donde va a estar el tema de autoridad. Va a llamar a la policía, va a presentarse ante un juez, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? Ya en otros países, que es otro argumento, el segundo argumento que nos presentan de que a través de este tipo de proyectos se disminuye la violencia, lo que hemos encontrado es que eso no es cierto. Si nosotros vemos los países donde se han aprobado este tipo de iniciativas hace 15, 16, 20 años, lo que encontramos no solamente son familias destruidas, sino encontramos unos índices altísimos de suicidio juvenil y de delincuencia en adolescentes. Eso es aterrador. Nosotros tenemos una institución que es fundamental para la sociedad y así lo reconoce nuestra Constitución y es la familia. Lo que debemos hacer es empoderar y proteger el núcleo familiar y no destruir su autoridad. Representante, hablando del proyecto de ley, pues sabemos que hay una discusión planteada desde la bancada Provida sobre la protección integral de la niñez desde su concepción. ¿Nos puede contar también de qué se trata este tema?
Bueno, es que como les decía, aquí venimos en una batalla cultural muy fuerte y parte de lo que nos quieren, digamos, deconstruir es esos conceptos de la dignidad de la vida humana, de la familia, incluso de la iglesia, de la libertad religiosa y también de las libertades individuales. En la bancada Provida, creo que es la primera vez que en el Congreso Nacional se articula un grupo de congresistas precisamente para defender lo que es correcto. Creo que despertamos y empezamos a poner oposición a una narrativa que viene avanzando a través de lo que llamo la ingeniería del lenguaje, o sea, es decir, nos presentan las cosas malas como cosas buenas, ya no nos hablan de aborto, nos dicen interrupción voluntaria del embarazo y nos lo quieren volver a, además, un derecho cuando eso sería un procedimiento, los procedimientos no son derechos, igual pasa con el tema de eutanasia y con otros temas, entonces creo que hay un grupo de congresistas muy valientes, porque ir contracorriente en este momento requiere valentía porque pues, los ataques son de todos lados, pero que cree que hay que defender lo que es correcto, hay que defender la vida y la vida es desde la concepción. Uno es ser humano desde el momento mismo de la concepción y no desde el nacimiento. Los humanos, Jennifer, no hacemos metamorfosis. Nosotros no empezamos siendo un cigoto y luego es un feto y luego sí es un humano. Nosotros somos un ser individual con características propias que están inscritas en nuestro ADN desde el día 1 de la gestación hasta el final de nuestra vida. Por eso es tan importante y tan valioso que apoyemos a esta bancada Provida en el Congreso de la República. Así es, doctor Carlos Eduardo Acosta, pues es una lucha por la defensa de la vida que se está librando desde el Congreso de la República y pues felicitamos a todos los congresistas y a todas las personas que están luchando por la vida desde la concepción. Y pues quiero preguntarle por otro lado, pues finalmente este proyecto de ley pues menciona que se debería prohibir el castigo físico para los hijos o los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué sanciones contempla en caso de que los padres no cumplan? Es decir, ¿establece alguna sanción penal o qué pues, es lo que se establece en ese proyecto de ley? Jennifer, excelente pregunta. Uno de los argumentos que han usado para defender este proyecto es que se trata simplemente de un tema pedagógico, de una campaña. Y yo les digo, porque no tiene ninguna sanción específica en el caso de que un padre, digamos, ejerza la fuerza física para la corrección, que es por eso les digo que aquí están tan ambiguos las definiciones que hacen muy peligroso este proyecto. Pero el problema está en lo siguiente, si bien el proyecto no contempla en sí mismo digamos, una sanción directa contra los padres, sí utiliza un verbo rector que es prohíbase. Y cuando nosotros tenemos un verbo rector como prohíbase en una ley, pues hay una figura que se llama la norma penal en blanco, que lo que hace es que asimila digamos, esa prohibición al delito o lo que se pueda asimilar en el Código Penal y en este caso esas sanciones podrían ser asimilables de acuerdo a la interpretación que dé un operador judicial. Es decir, estamos ante una gran incertidumbre, estamos ante unas definiciones ambiguas, confusas, que van a crear muchas dificultades, no solamente en las familias colombianas, estoy seguro, pero también en la policía y en los operadores judiciales que van a tener que entrar a interpretar si el grito que se le dio al niño fue con el ánimo de hacerle daño o si al quitarle el celular de alguna manera se vulneró esa independencia del muchacho o del niño o de la niña y entonces pues vamos a estar en un escenario muy confuso. Representante, finalmente quiero preguntarle, pues hay algunos expertos, algunos abogados que han dicho que ese proyecto de ley vulnera la autonomía de la familia y no solamente la dignidad de la persona, por cuanto el hecho de que sus padres no puedan educar a los hijos, pues estarían vulnerando esa autonomía y el ejercicio de su patria potestad. ¿Cree usted que a futuro podría generarse un conjunto de tutelas que se interpondrían por parte no solamente de organizaciones de padres de familia, sino por los padres de manera individual? Miren, el proyecto no solamente trae ese problema, digamos, en el contenido, en el articulado del mismo, sino como les cuento, Jennifer, en el mismo trámite de la ley hay muchísimas inconsistencias. Estamos seguros de que el trámite ha sido inconstitucional, tiene una figura
de ley orgánica cuando pues, es la cosa más ilógica. Si estamos ante un proyecto que trate de derechos, sería a través de una ley estatutaria, y si no trata de derechos fundamentales, ha debido tramitarse a través de otra comisión, como un proyecto de familia, en este caso en la comisión séptima y en las comisiones primeras. Además, esto lo hemos advertido desde el primer debate. Les hemos llevado el concepto de la unidad legislativa, de la unidad de asistencia legislativa del Congreso de la República, y simplemente han seguido con el trámite de la iniciativa haciendo caso omiso. Es decir, no solamente van a venir tutelas y demandas por el derecho que tienen los padres a ejercer su patria potestad y a educar a los hijos según sus convicciones, sino seguramente también vamos a tener unas demandas de inconstitucionalidad por la forma y el trámite que se le ha dado a esta iniciativa en el Congreso de la República. Representante, y pues analizando el juego político, digamos también ese acuerdo entre bancadas, ¿cree usted que va a pasar este proyecto de ley en plenaria del Senado? Desafortunadamente sí, nosotros hemos impuesto, digamos, hemos tratado de presentar todos los argumentos ante las diferentes bancadas, se han dado las discusiones, sé que en muchos congresistas y en muchos senadores hay muchas dudas al respecto, pero hoy, por ejemplo, escuché esta mañana en una emisora ya una propaganda sobre el no contra el castigo físico a los niños, etcétera, en los medios. Es decir, que esto se viene ambientando y, como les dije, viene con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quienes también le hemos insistido en las dificultades que trae este tipo de proyectos de ley. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa. Nosotros presentamos nuestros argumentos, le queremos sí pedir a los padres de familia que se manifiesten, que le escriban a sus senadores, que le escriban a sus congresistas y que hagan dejar oír su voz, que es muy importante en este momento, para que en el Congreso se pueda tomar una decisión correcta. Esperamos que en la plenaria del Senado acepten nuestros argumentos y pueda revisarse este proyecto de ley, por lo menos en sus contenidos, en sus definiciones, en que no se imponga este modelo estatal de crianza a través de estos centros de crianza y no generen este negocio que al parecer se está formando además con este proyecto, y que podamos de alguna manera hacer entrar en razón a los congresistas y tengamos un buen resultado deteniendo este trámite de este proyecto de ley que consideramos es absolutamente perjudicial para las familias colombianas. Representante Acosta, que en este momento hay varias personas conectadas opinando sobre el tema, porque pues es un tema muy cercano, que lo vivimos a diario las personas que tenemos hijos y que consideramos que no solamente pues el castigo físico es la única forma de educar a los hijos, sino también ponerles ciertos límites, enseñarles pues a actuar de manera correcta, a tener pues una actuación pues acorde a unos valores familiares, pero pues es muy importante todo lo que nos mencionan. Por ejemplo, Rafael Augusto Albarracín dice: felicitaciones al representante Acosta, así es la agenda globalista que quiere imponer el intervencionismo ideológico de las organizaciones políticas en las familias, socavando la dignidad, los derechos de la familia y de la infancia. Paradójicamente, obstaculizando el libre desarrollo de la identidad de las personas. Pues acá también está opinando Oscar Reyes, quien nos dice: es el colmo que poco a poco se esté convirtiendo el Estado como dueño de los seres humanos, como ocurre en China. Por su parte, Invierno Azul Plateado también, pues que siempre está opinando y ayudándonos a difundir nuestra información, menciona: los progresos tienen que sus hijos no son tus hijos, sino que son del Estado. Okay. Y Oscar Reyes menciona: somos seres humanos desde el mismo momento de la gestación. Así que, pues, ¿qué opinas sobre estos comentarios? No, Jennifer, me alegra que la gente esté entrando o tenga claridad sobre estos temas. A mí me han acusado de todo cuando salí, fui la primera voz que salió a poner la alerta sobre este proyecto de ley cuando lo encontré en plenaria. Me dijeron en los medios que era el congresista que quería que molieran a palo a los niños, que seguramente no era casado. Yo soy abuelito, Jennifer. Yo tengo 3 nietos ya, tengo 2 hijas, tengo una hija prácticamente que es adoptada. Nunca he tenido que pegarles palmadas ni cosas de esas, pero sí hemos impuesto límites muy claros en la casa, disciplina, y creo que han tenido una buena formación. Pero eso es algo que definen las familias.
Hay algo muy importante que quisiera mencionarles y que es importante para que la gente lo tenga claro. Hay esferas de autoridad, son ámbitos, jurisdicciones de autoridad. La primera es el ámbito personal, es decir, es mi carácter, yo tomo mis propias decisiones y ese es el autogobierno cristiano que nosotros tanto difundimos y que queremos que la gente ejerza, es la responsabilidad personal sobre los actos. Pero la segunda esfera de autoridad es la familia, y ahí son los padres de familia los que tienen la responsabilidad de criar a sus hijos y de formarlos como buenos ciudadanos, poner los límites. Allí es donde se aprende a disfrutar los derechos, pero también donde se aprenden los deberes ciudadanos. Una tercera esfera de autoridad es el ámbito institucional, la iglesia, el trabajo, etcétera, donde es el jefe o es el sacerdote o el pastor el que tiene la autoridad. Y una cuarta esfera de autoridad es el gobierno civil, que tiene unas funciones específicas y que deben ser limitadas a las funciones. Es decir, ni el padre de familia puede ir al trabajo a decir, aquí se hace tal cosa si él no es el jefe, ni el jefe puede entrar a mi casa a decirme qué es lo que tengo que hacer, ni tampoco el pastor o el sacerdote puede entrar a mi casa porque ahí la esfera de autoridad somos los padres, ni tampoco el gobierno, las esferas de autoridad, ni las de la iglesia, ni las de la familia, ni las de las personas. Y eso hay que tenerlo muy claro para que sepamos hacia dónde es que debemos dirigirnos y podamos entender qué es lo que está pasando con esta agenda ideológica que nos quieren imponer a través de estos proyectos de ley que son caballos de Troya. Y con el buenismo de las personas es que se presentan estas dificultades. ¿Sabe proteger los niños? ¿Sabe proteger los animalitos? Cuidado, las ideas tienen consecuencias, Jenny. Así es, representante Carlos Eduardo Costa, pues un gusto haberlo tenido con nosotros, contextualizándonos sobre este tema tan fundamental para nuestra sociedad y para que las personas estén pendientes de los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso de la República, no solamente en temas de vida y de dignidad de la mujer, sino también respecto a la educación de los padres. Y pues pregunten y opinen en las redes sociales, pueden utilizar el hashtag responsabilidad de los padres y nos dicen qué piensan. ¿Ustedes creen que el Estado les debería enseñar a los padres cómo educar a sus hijos o creen que deberían tener pues una autonomía absoluta para hacerlo? Así que pues gracias, doctor Carlos Eduardo Costa, por habernos pues acompañado el día de hoy en el No en Vivo, esperando que nos vuelva a acompañar pues para contarnos de todos estos temas que están tramitando en el Congreso de la República, desde la bancada Provida. Y pues un fuerte abrazo, doctor Carlos Eduardo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jennifer, y a toda la audiencia del Nodo. Créanme que es importante tener medios de comunicación que estén hablando sobre las cosas importantes, con independencia, con responsabilidad, y lo propio estaremos haciendo desde el Congreso de la República, defendiendo las libertades individuales, defendiendo la propiedad privada, defendiendo que el gobierno no se exceda en sus funciones y que podamos construir esa Colombia que todos queremos, que es una Colombia desarrollada, en paz, con prosperidad para todos. Dios los bendiga y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, representante, muchos éxitos en todos sus proyectos y cómo lo pueden encontrar en redes sociales si desean pues contactarlo, opinar sobre lo que estamos hablando. Mis redes sociales como Carlos Acosta CJL por Colombia Justa Libres. Ahí estamos en Twitter, en Instagram, creo que también, en Facebook. Ahí estamos aprendiendo y empezando a manejar ese tema de las redes sociales, que es muy importante también. Fundamental, doctor Carlos Eduardo. Un saludo para todas las personas de Colombia Justa Libres y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias, Jenny. Muy buena tarde y hasta luego.